Ya, bueno, acá el alcance que quería hacer era con respecto a la integral y la derivada de la exponencial. En este caso tienen que tener cuidado, ¿no? Si tenemos que la función es e elevado a x, su derivada es e elevado a x. Pero si la función es e elevado a 3x, su derivada, teníamos regla de la cadena, que sería e elevado a 13x, que sería la derivada de la exponencial, por la derivada del exponente, que sería 3. Por lo tanto, en el caso de que tuviéramos la integral de e elevado a x en dx, es e elevado a x más c. Pero si tenemos la integral de e elevado a 3x en dx, va a ser e elevado a 3x partido por 3, porque así con sus derivadas se van a anular los 3. ¿Ya? Eso es lo que tenían que tener ustedes cuidado. Con esa parte. Ya. Continuamos entonces. Recordar acá que si tenemos la exponencial, la función exponencial, y la vamos a derivar, me quedaría la misma. Si vamos a derivar e elevado a 3x, me quedaría e elevado a 3x, que es la derivada de la exponencial, y por regla de la cadena tendríamos que multiplicarla por 3. En el caso de que estemos integrando, ese 3 nos va a afectar. Por lo tanto, si nosotros integramos ahora la exponencial, así simple, nos quedaría que sería la misma, e elevado a x. Pero si estamos integrando e elevado a 3x, va a quedar e elevado a 3x dividido en 3. Tiene que quedar así. Y ahora estamos todos. Ah, ¿de nuevo el tiro? Sí, al tiro. Bueno, ahora la luz entonces. Entonces, el alcance que les quería decir, esto lo voy a repetir como tercera vez porque se fueron sumando de a poco las otras personas. Lo que hay que hacer acá es considerar que si tenemos la función e elevado a x, su derivada es e elevado a x y su integral es e elevado a x. Pero si nosotros teníamos la función e elevado a 3x, recuerden que su derivada era la misma, que sería la derivada de e elevado a 3x, sería e elevado a 3x, la misma. Pero después, por regla de la cadena, se multiplica por la derivada de 3x. Por lo tanto, aquí quedaba multiplicado por un 3. ¿Sí? ¿En qué tiempo es? Sí. Sí. ¿Van bien o no? Sí, sí. Sí. O sea, sí también, pues. Espérate. Es Es que acabamos de llegar, ¿lo puedes explicar de nuevo bien? Sí, es que nos estábamos cambiando como de sitio. Ya. Ah, es lo que tú dijiste, pues. Y hay que tener cuidado con respecto a la función exponencial. Si la función exponencial está así simple, su derivada la vamos a anotar así. Es la misma. Es la misma. Si tengo la función e elevado a x, la derivada va a ser e elevado a x y la integral va a ser e elevado a x. ¿Sí? Ahora, si está la función f de x igual a e elevado a 3x, Quedaría 3. la derivada es la misma multiplicada por la derivada de 3x, por regla de la cadena. Por lo tanto, la integral de e elevado a 3x
va a ser e elevado a x partido por 3. ¿Para qué? Porque cuando nosotros, perdón, 3 elevados a 3x, partido por 3, porque cuando nosotros derivemos esto, se va a cancelar con ese 3 y me va a dar solamente 3 elevado a x. ¿Entiende la diferencia? Que la derivada va multiplicada por el número y en la integral va dividido por el número. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos entonces ahora con... ahí tenemos otra división inmediata, vamos a hacer. Creo que vamos en la 9. La integral de x al cubo menos 2x al cuadrado más 4x, todo esto partido por x en dx. Acá nuevamente tengo una división. Entonces lo que me conviene es separarlas. Se simplifica. Volví. ¿Cómo? Es que se abrió otro Zoom, pues, entonces volví. Ah, ¿y son Y de dejé qué? al Javi ¿De matemáticas? Ah, ¿Sí o no? Se Entonces, simplifican dejé al acá. Javi. sí. Sí, la X. Sí, la X. Y me queda esta expresión. Entonces, si tengo división y puedo efectivamente dividir, divido y de ahí integramos. ¿Ya? ¿Cuál sería aquí la integral? X elevado a 3 partido 3. Bien. Atrás. X elevado a 2 partido 2. ¿No? No. ¿No? Ah, sí, pero eso. Bien. Eso. Ujú. Más. Más 4x. Bien. Y de ahí lo escribimos bonito, lo simplificamos si podemos. Ay, simplificó ya. Ahí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Y por último, a ver otro más. Ya, vamos a ver dos más y pasamos a otro método. Ok. Por ejemplo, la integral de 3 partido por x menos x al partido por 3 en dx. Se- Podríamos separar. Claro, las podríamos derivar separadas, ¿no? Sí, integrar. O sea, claro, sí, perdón, integrar separadas. Podemos limpiarla también, sacar lo que nos está estorbando. Por ejemplo, ahí sería, el 3 lo puedo sacar. ¿Por qué simplificar? Estoy muy allá por eso. Ni idea. Entonces, esto sería, por ejemplo, 3, la integral de 1 partido por x en dx, menos 1/3 la integral de x en dx. ¿Cierto? Acá sale el 3, pero sale arriba como numerador, y aquí sale el 3, pero sale abajo como denominador, por lo tanto tiene que ser un 1 arriba, 1/3. Ahí aparece. Sí. ¿Sí o no? Pregunta. ¿Qué derivamos que nos daba 1 partido por x? Menos X.
Aquí quedó. No, era x partido en x elevado a 2. Oh, no. O este. ¿Qué vas a No sé, no me preguntar? acuerdo. ¿Qué preguntaba? ¿Qué agregamos que nos daba esto? ¿Qué ¿Como X? derivábamos? Que nos No daba partido en uno X. X. Era algo súper puntual. Ah, no me acuerdo. Ah, era menos X. Menos X. Imaginemos que nosotros hacemos esto. Ah, 1 bueno, partido por x es lo mismo que x elevado a menos 1, ¿verdad? Sí. Ah, cuando derivamos eso. Pero Entonces, eso más eso me daría eso. No puedo. Si yo le sumo 1, no puedo. Así que esto es algo muy particular. Y solamente cuando es que 1 partido por x. ¿Qué es lo que ustedes derivaban que daba 1 partido por x? algo elevado a X. Logaritmo natural, ¿o no? ¿Se acuerdan o no? yo no me acuerdo. No. El logaritmo natural, si la función era el logaritmo natural de x, su derivada es 1 partido por x. Verdad. Sí. Entonces acá va a ser 3 por el logaritmo natural de x menos 1/3 de x cuadrado partido por 2 más c. Sí. ¿Sí o no? Ya creo que sí. Si derivo el logaritmo natural, me da Eso es 1 súper partido por x. Por Como- 3 me daría 3 partido Eso por x. Valor absoluto. sí. Es eso. Pero acá lo tiene como paréntesis. Y esto era un objeto. El que está, el logaritmo, la x está entre paréntesis, ¿verdad? Sí, es como un valor absoluto en realidad. Y el que está al lado. No, arriba. Es la- Arriba a la derecha. No, el ejemplo que era para explicarlo del logaritmo de x ¿Ese? es... Ah, ya. Sí, también. Si la función es logaritmo natural de x, su derivada era 1 partido por x. Ya. Entonces, cada vez que ustedes tengan 1 partido por x, es logaritmo natural. ¿Ya? No se les vaya a olvidar. Porque no va a servir que ustedes escriban esto como esto. Porque si ustedes integran esto, sumándole 1, va a quedar Va a x ser algo elevado. que no existe. Exacto. Entonces, no lo pueden hacer así. Y ahí, acuérdense por lo menos que si llegan a ese punto, es 1 partido por x. Si les queda partido por 0, traten de ahí recordar que era algo a lo cual ustedes no podían trabajar con eso. Como para memorizar. Entonces, finalmente, esto me queda 3 logaritmo natural de x menos x cuadrado partido por 6 más c. Los números que están acá multiplicándose, denominador con denominador, obviamente se van a... ¿Dudas? ¿Consultas? Nosotros nada. ¿Ninguna? No, ¿Ninguna? Ya, vamos con otra que es trigonométrica. Y de ahí quiero pasar a otro método, porque queda media hora solamente. Entonces tenemos, recordamos, si tuviera, esta no la vamos a desarrollar, solamente para que la tengan en cuenta. Está igual de todas maneras en muchos videos que hice anteriormente, donde está bien paso a paso, porque como estaba sola, explicaba muy lento. Entonces, si tengo potencias, tengo que resolver las potencias para que me queden como sumas y restas, ¿ya? 12, el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo son 12x, me daría 24x. Más 9. En dx, ¿sí? Ese es uno. Y se integra por separado. Así.
De ahí se simplifica, etc. Ahora, si tuviéramos este, por ejemplo, si tuviéramos este ejercicio, tendríamos que escribir esto como x elevado a un medio, multiplicar acá, y al multiplicar eso significa que voy a conservar la base y sumar los exponentes. Y eso me queda la integral de un medio más 2, sería 5 medios. Y aquí un medio más 1 es menos. Eso es para comenzar solamente, eso es para que sepan qué hay que hacer. No para hacerlo ahora, sino que para que, como ya lo vimos, si ustedes tienen una multiplicación o una división y se puede efectivamente lograr multiplicar o dividir, háganlo. Porque al multiplicar, mire, esto lo escribí como potencia del exponente fraccionario, ¿ya? Y resultó ser eso, x elevado a un medio. Luego multipliqué cada uno de los términos y me quedó así. Me quedó x elevado a un medio por x elevado a 2, y acá x elevado a un medio por x elevado a 1. Conservo la base, sumo los exponentes, y me quedó x elevado a 5 medios y x elevado a 3 medios. Y ahí recién pueden integrar, porque está más limpio. Es más fácil de poder integrar, porque tienen una x, entonces lo que están haciendo en el fondo es utilizar esta propiedad. ¿Cierto? Sí. Esto para que no se le olvide, si ustedes tienen multiplicaciones o divisiones y logran dividir o logran multiplicar, es una integral inmediata. Si no, usamos otros métodos. Voy a hacer una trigonométrica ahora sí y pasamos a método por sustitución. Integral indefinida. Está la indefinida de potencia y está la indefinida de forma. Pregunten si tienen dudas, chicos. Eso, ¿cómo les quedaría? ¿Qué creen ustedes pensando en la derivada? No me acuerdo. Sería ¿Qué derivábamos que nos daba seno? A ver, sí. Coseno. Ya, y el coseno era, la derivada del coseno era seno o menos seno. Menos seno, supongo. ¿Menos seno? Menos seno. Pero aquí hay seno nomás, entonces aquí va a ser menos coseno. Menos coseno. Menos coseno. Más 7 por... ¿Qué derivamos Menos que nos seno. daba coseno? Menos seno. No, la del seno No, es seno. Ah. Seno. era coseno al tiro, entonces esto es seno. Seno. ¿Y la de 1? X. Y listo. Son sumas y restas, así que las puedo separar. Hay 1, 2, 3, por lo tanto aquí tiene que haber 1, 2, 3, 4, para que se acuerden que va siempre el más 0. Siempre va uno más. ¿Ya? Ya. Con eso terminamos integral inmediata y vamos a hacer el método de sustitución. El método de sustitución consiste en que en la expresión hay una integral donde se compone de quizás multiplicaciones o divisiones, y la integral en sí
hay una derivada de la expresión. A ver, en términos simples, la voy a hacer así. Aquí. Por ejemplo, si tengo la integral de y más 7 elevado a 42 en dx. ¿Se acuerdan que cuando teníamos potencias, yo les decía que ustedes podían calcular la potencia, por ejemplo, un cuadrado de binomio, un cubo de binomio, y podíamos resolver integrales de sumas y restas? Pero en este caso, no me voy a poner a calcular el 42avo binomio de x más 7, ¿cierto? Sí. Entonces aquí se hace un método de sustitución que consiste en hacer un cambio de variable, ¿ya? Entonces, vamos a llamar, en este caso, a u, una nueva variable, a x más 7. Vamos a derivar esta expresión. ¿Cuál es la derivada de u? ¿Cómo se anotaba cuando hacían razón de cambio, por ejemplo? La derivada de u, x. Se anotaba, si es u, se anotaba como du. Si es x, X. De x. ¿y la derivada de 7? 7x. 7x. Están integrando, ahora estamos derivando. El punto es, en el método de sustitución se trabaja considerando una variable y derivando la variable, ¿ya? Derivando. Tomo una variable y la derivo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Tomo una variable y la derivo. Aquí me estaría quedando la integral de u elevado a 42 y de x es de u. Entonces vamos a integrar con respecto a u. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Integrar con respecto a u. Acá hay. ¿Me siguen? ¿Quieres un plumón? No, es que venían a pedir algo. Sorry. ¿Están en la u? Sí, estamos en los módulos. Interesante. Ya, chiquillo, entonces, tengo esta expresión, esta, inicial. Digo, ¿cómo voy a integrar? Si según las integrales, nosotros podemos solamente integrar sumas y restas y números, ¿ciertos? Que salen, que puedo sacarlo, integrar solamente la función. A eso, que son todos los ejercicios que vimos anteriormente, se le llama integral inmediata. En este caso, no es inmediata, porque hay una potencia. Y si ustedes saben, como estamos viendo, que la derivada, o sea, que la integral es como la inversa de la derivada, tenemos que considerar que como derivada, nosotros no teníamos, para hacer la multiplicación teníamos una fórmula, ¿se acuerdan? Sí. Para derivar multiplicación había fórmula, para derivar división había fórmula. Para derivar potencia también había fórmula. Entonces, en el fondo lo que hay que hacer es dejarlo escrito de otra manera. Dejarlo escrito como si fuera una integral inmediata. Entonces, ¿qué hago? En este caso tomé la base x más 7 y la igualé a una variable cualquiera. En este caso, u. El cambio de variable que vamos a hacer siempre se deriva. ¿Ya? Si es u va a quedar en du, si es x va a quedar en dx, y si es 7, obviamente la derivada de 7 es 0, si es seno, la derivada es coseno, etc. Luego de eso, sustituyo. Se llama método de sustitución. Vamos a reemplazar el cambio de variable. Entonces aquí, antes iba un x más 7, pero ahora eso equivale a u. Por lo tanto, me queda un u elevado a 42. ¿Ya? Sí. Y siempre, como ahora estoy con u, acá no me puede quedar x, porque yo no puedo integrar una letra que no sea la misma con la que estoy trabajando, si no sería como una constante. Entonces, en ese caso, mi dx es mi du. No siempre es exacto, ojo con eso.
En este caso me da du. ¿Y esto ustedes lo saben integrar? No. Sí, Sería lo integraron. U elevado a 43 partido 43. Ah, Y u me devuelvo ahora. Ya. seco. ¿Quién era u? X más 7 elevado a 43 partido por 43 más c. Espérate. Es que la U, como que metió todo esto, la X más 7, la hizo en U para trabajar más rápido, más Vamos fácil. acá. Ahí. Ahí. Digo, ¿cómo ¿Viste? voy a Ahí integrar? dijo, eso va a ser U. Y ahí integró U y la X. La dejó como de. Ya. Ah, ya entendí. Y después abajo, ahí entendí. Ya entendí ahí. Ya. Integro y después me devuelvo. La idea siempre es que esta nueva integral sea más fácil que la integral anterior. Claro. Porque de una difícil paso a una inmediata. Eso es lo que estamos haciendo. De una difícil a ya. una más sencilla. Obviamente, esta es nivel sencilla básica, porque se va poniendo más difícil la pista, sí. No son todas tan bonitas, pero no son difíciles. Lo que sí tienen que saber tanto integrar como derivar. No pueden quedarse con una sola cosa. Veamos otro. Dos. Vamos a repasar derivadas. La integral de 1 más 3x elevado a 41 en dx. Tomo el u y le voy a llamar a la base. A la base le voy a llamar u. Derivo a la izquierda, ¿cuánto me queda? Ya, U elevado a 41. De O sea, izquierda acá, EU. de u. de, El 1, X. me salté ese paso. No. Sí. 0. 0, no lo anoto. La derivada de 3x 3. 3. es en dx, ¿cierto? Me salté Ujú. otro paso. Y despejo el dx siempre. El dx tiene que quedar solo. Entonces me quedaría de u tercios, ¿verdad? Sí. Y ahora me devuelvo. La integral de u elevado a 41 por decirlo de alguna manera, de u partido por 3. Sería U. U elevado a 42 partido por 42 por du, que sería Partido 42. por De U. 3. Sí, pues Un sí, du tercio. es 3. Un tercio. O lo sacamos, mira. Así. Ya. Ya. Sí. Y un tercio aquí me quedaría u elevado a 42 partido por 42 más c. ¿Sí? Sí. Y ahí me quedaría, ¿quién era u? Es 1 más 3x. Todo esto La U es una X. elevado a 42. Es una X. X elevado a 42. Entonces, derivado de X. C y aquí partido por 126. Y lo que pasa es que nos acostumbramos a verlo como X, entonces si no vemos X, se me olvida que al final se Ahí queda, ¿verdad? Ahí queda. Todavía estamos en lo sencillito. Sí. Analícenlo y me pregunto. Acá, ¿Cuál? ¿qué hacía en esa parte? Acá. U lo pone como esto. Sí. Sí. Y du es deriva porque esto es 0 y deriva aquí que es 3, que es 3. Y de x va. Y aquí lo... Porque este es 0. Lo va derivando. Ya. No, deriva el 1 U, es 0, el el 3
x es 3, y después el de x. despeja la de x. Este lo pasa dividiendo y ahí lo pone para acá. Esto es u. Sí, sí. Entonces lo pone acá y lo multiplica por esto. Que es BU partido 3. Sí. La derivada. ¿Qué es? Ah, ya, esa parte ya. Vale. ¿Entendiste? Sí. Ya, profe. Sigamos. Sí. Vamos con otro. Estos son los más fáciles. Los difíciles, de lo que hay que considerar Pero no es decía. aquí, por ejemplo. En esta No. integral. A ver, escríbemelo. Sería... ¿Podríamos cambiar esa rayada a una potencia? Ah, ya. Miren aquí. Observo mi integral. No es una integral inmediata. Por primera razón, porque hay un por. Claro. Y segundo, ya no puedo hacer lo que hacía antes, que era hacer esto. ¿Cierto? Antes hacíamos eso. Sí. Pero no puedo multiplicar acá potencia si tengo producto. Ya. Entonces, esta no me resulta como inmediata así a simple vista. Como las que hicimos al principio, a eso me refiero. Al principio. Las que no usábamos método de sustitución. Entonces, acá, al llegar a este punto, la complicación que puede haber de repente es elegir mi u. Porque mi u puede ser x cuadrado, mi u puede ser 1 más x al cubo, o mi u puede ser raíz de 1 más x al cubo. ¿Cierto? Uh-huh. Entonces, la forma de elegir el u, en general, es la expresión de mayor potencia. Porque al derivarlo, ¿se acuerdan que nosotros consideramos un u y esto se derivaba? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Ya. Como tengo mi u y esa expresión se deriva, va a bajarle un grado. Y al bajar un grado, por ejemplo, tengo que mi u es igual a 1 más x al cubo. Sí. Si mi u es 1 más x al cubo, como la expresión yo la voy a derivar, me va a aparecer el x al cuadrado. De u va a ser 3x al cuadrado en dx. ¿O no? ¿O no? No sé si se quedaron callados o ya no los escucho. Parece que ya no los escucho. Este es uno de los problemas. No sé qué está pasando acá. Sí se escucha, profesora. Ya, entonces aquí derivo. Y fíjense bien, tomo mi u, derivamos y dejamos el de x solo. ¿Se acuerdan de eso? Porque después tenemos que reemplazarlo acá. Sí, sí. Esto me va a quedar de u partido por 3x cuadrado es igual a b. Pero lo dije de una manera súper mal. Dije, ni hao tamen, hola. ¿Cómo? No, al parecer, al parecer es que los chicos que están recién se habían salido y ahora se volvieron a meter. Entonces aquí me quedaría la integral de x cuadrado raíz de u partido por 3x cuadrado. ¿Qué hice? Acá no hice ningún cambio.
Así que copié x cuadrado. ¿Ya? ¿Lo ven? X cuadrado, x cuadrado. Sí. Aquí hay una raíz. Puse raíz de lo que está dentro. De lo que está dentro le llamé u. Claro. Y de x, Uy, qué rica que despejado, me quedó que era de u partido por 3x Igual cuadrado. Ujú. Simplifico. Había mucha producción tremenda, pero Miren lo que va a pasar acá. obviamente para eso, no sé. Se le mena. Está quedando 1/3 de la integral de la raíz de u en de u. Te puedo sacar, ¿no? Bien. Te puedo sacar, ¿no? Ah, Te puedo sacar. una limpieza lineal, después hidratación, después una mascarilla, después una máscara para las ojeras. Y ahí, a partir de ahí ya podríamos devolvernos y... Exacto. Pero eso lo La iban parte difícil es esta. lo iban haciendo Pero de ahí ya posible ustedes enseñar. saben integrar eso. Por el caso de que Sí. lo que Que sería 1/3 de la integral de u elevado a 1/2 de u. 1/2 más 1, recordamos que 3 medios, nos va a quedar 1/3 de u elevado a 3 medios por 2/3. Más Mm. 0. sin clases de todas las materias. Y eso vendría siendo 2/9 Voy a ir a de clase. 1 más x al cubo elevado a 3 medios más 0. Ya lo veo. Creo que se explica. No. No pica. Está distinto. Es que tenían de esto y había muchos colores después. Fue los normales. ¿F? Sí. ¿De quién es este estuche? ¿Bien? Yo tan... ¿Cómo ven ahí? ¿O tienen dudas? Estamos bien. Estamos bien. Perfecto. ¿Borro entonces? Sí. Ya. Vamos con otro. Entonces, acordarse que lo que más difícil puede ser es elegir el U. Y tienen que elegir el que sea de más alto grado, porque al derivarlo va a bajar. Por ejemplo, si yo tengo acá la expresión... No, sí es 16. En este campo en chuleta sí es 16. La integral de x al cubo partido por 2 por e elevado a x a la cuarta más 2 en dx. Miren qué fea se ve eso. La integral de x al cubo partido por 2 por e elevado a x a la cuarta más 2 en dx. Yo tengo... ¿Cuál debería ser el U? Si me quedo más tarde. Oh, quédatelo. Sí. Y me la pasé mañana. Al lado, sí, mi botella. Mucho se quedó pegada, ¿no? Lo que está elevado, la E debería ser la U. Muy bien. Porque es el de mayor grado, entonces me va a quedar x a la cuarta más 2, si derivamos. ¿Cierto? Ah, ya entendí. ¿Para qué? ¿Cuándo se ocupa la U? Es como para reemplazarme. Sí, Para pero se simplificar. reemplazaba siempre el que es de mayor grado. No me podía reemplazar por ejemplo este. No siempre tiene que ser por ejemplo ese. Cuando hay ecuación, amor. Cuando tiene una suma, De una mayor resta. grado. De mayor grado. ¿Cómo van aquí?
Todo bien. Todo bien. Entonces acá me quedaría la integral de x al cubo partido por 2 por e elevado a u, y de x quedó que era de u partido por 4x al cubo. ¿Verdad? X cubo se va con x cubo. Los números pueden salir y me sale un octavo de la integral de e elevado a u en du. ¿Sí? ¿Y se acuerdan que yo les decía que tenía que tener la misma letra para poder integrar? Sí. Entonces, la integral de e elevado a u, ¿De dónde salió el octavo? Multiplica. Es una Ah, multiplicación. ya. Ya. El del Javi. Una rosa. No me hablan y la mujer dice que estamos pintando algo. Ya, no hay que No. entonces aquí me queda e elevado a u, y eso expresado con x me va a quedar, vamos a hacer hacia abajo, no, es ser igual, a un octavo de e elevado a x a la cuarta más 2 más c. Ya entiendo. ¿Dudas? No, Sigo con otro entonces. Se va a volver a acabar la sesión de Zoom. ¿No me sale cuánto queda? debería salir por ahí, pero Justo no sé. abajo de los nombres aparece. No me aparece nada. A mí Sí, me se dice va a que acabar. queda menos Se de va a un acabar, minuto. chicos, porque parte